Bienvenidos. Hoy vamos a abordar México como primer punto en esta agenda abierta. ¿Quién gana y quién pierde? Preguntamos con el TEMEC, que es el nuevo Tratado de Libre Comercio que reemplaza al TELECAN. Y fíjense que aparecieron opciones allí como si solo gana Trump, si pierde México, si ganan todos, si pierde Canadá. El acuerdo está firmado por los países de nuestra América del Norte, justamente, Canadá, Estados Unidos, México, y eso ha resultado en toda una diatriba y en un mar de negociaciones, porque el TELECAN, el acuerdo anterior, había pateado, estallándolo por el aire Trump, diciendo que su país no estaba siendo auspicioso justamente en ese, o no tenía buen resultado, o movía máquina de los otros países, no tanto como el suyo, en esas reglas y en ese acuerdo firmado. Hoy, con un nuevo escenario, un TEMEC que ya entró en vigencia a inicios de mes, hay que ver entonces cómo se dan las cosas y cómo se reparte esta cuestión. Es uno de los temas que vamos a ver, hay otros que nos están esperando allí, tenemos espacio en Twitter y en Instagram. Vamos a empezar recordándoles a todos que esta programación que tiene Telesur, siempre nuestro norte es el sur. Por allí vamos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajará a Estados Unidos este martes para reunirse el 8 de julio con su homólogo Donald Trump en un encuentro pautado para celebrar la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Para el encuentro se contemplaba la presencia del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Sin embargo, su oficina anunció que no podrá asistir a Washington, pero visitará México tan pronto sea posible. Con esta cita, los mandatarios buscan destacar los esfuerzos para la materialización del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, un acuerdo que pretende colocar a la región como la más importante en materia comercial a nivel mundial. López Obrador estará acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas, el jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, y el jefe de la Ayudantía, Daniel Asap. La pandemia de la COVID-19 ha afectado la economía tanto en México como Estados Unidos, aunado a los problemas internos que ha tenido que afrontar el gobierno de Trump. Con este contexto, varios internacionalistas consideran que no es el mejor momento para la visita. Los especialistas advierten que sin ningún acercamiento a Joe Biden, que lidera las encuestas electorales, podría generarse antipatía hacia el gobierno de López Obrador y, de ganar los demócratas las elecciones, verse reflejado en las políticas bilaterales con México. Esta es la primera visita oficial al extranjero que realiza Andrés Manuel López Obrador en 19 meses como presidente de México, desde que asumió el cargo en diciembre de 2018. Hoy en Agenda Abierta analizaremos la visita del presidente mexicano a Estados Unidos con motivo de la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial, conocido como TECMEC, entre México, Estados Unidos y Canadá. Después de la presentación del tema, con esa locución, esa narración de nuestro productor general de Agenda Abierta, nuestro Franklin Díaz, vamos a empezar a abrir el espectro ya del análisis, del debate, de empezar a sumar información para entender qué es lo que está en juego. Hay un portal digital que se llama El Diario y dice: todo está listo para el viaje de AMLO, la abreviatura de Andrés Manuel López Obrador, a Estados Unidos. Un grupo de empresarios mexicanos acompañarían en esta visita de trabajo al presidente mexicano a Estados Unidos. Eso está claro, van a aprovechar para ir con su portfolio de negocios bajo el brazo. Se hablará de cómo reactivar cadenas productivas que están hoy interrumpidas por la pandemia, pero que ya venían con algunos altibajos previo a este COVID-19. Van a hablar de cooperación en materia de salud y me pregunto qué tiene para ofrecer Estados Unidos en el punto pandémico en el que se encuentra. La gira de trabajo terminará el jueves, día en la cual se espera que López Obrador vuelva a casa, retorne a México. Vamos a mostrar también a esta hora la Gaceta. López Obrador mantendrá 2 reuniones con Trump para celebrar el Tratado TEMEC. Y esto es lo que los agricultores mexicanos sobre todo dicen: no hay nada que celebrar. La secretaria de Exteriores dijo que la visita de López Obrador, con motivo de esta entrada en vigencia del TEMEC, abre nuevos espacios. Y allí justamente las informaciones que se subrayan también desde este portal de comunicación. ¿Qué agenda van a mantener? ¿En qué estado llegan cada uno de los países? ¿Qué motores se están buscando poner en marcha? ¿Y qué está en juego justamente en la voz de Canadá? Porque Trudeau ha dicho: no viajo, donde pueda me voy a México. Ya les voy adelantando un poquito del material que está preparado. Continúo a esta hora, voy sumando otros puntos de información, empezando a contarles también de qué se trata el TEMEC.
tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Un acuerdo tripartito, por eso se habla de estos tres países, ya comenzó a correr el 1 de julio. Les conté antes que sustituye al Telecán, al NAFTA, que era un tratado que estaba vigente desde hace 26 años. También les agrego otras informaciones. Por ejemplo, ¿en qué consiste? Un intercambio comercial entre estos países, buscando optimizar relaciones comerciales, buscando abrir espacios de inversión y sumando competencias. Pero la cuestión aquí es que las asimetrías son muy fuertes. Este tratado está incorporando nuevas medidas regulatorias. Si bien en la pequeña letra dice que quiere dar impulso a las pymes, hay cuestiones aquí que no están del todo claras, por eso hay que ver y prestar atención a los reclamos que hacen los agricultores mexicanos. En este TEMEC se habla de avances en derechos laborales, pero la realidad es que en el terreno social esto implica otra cosa. Retiramos entonces esta información y paso a mostrarles el balance comercial entre México y Estados Unidos. Esta balanza que ha sido negativa para el territorio mexicano. En 25 de 26 años que tenía el acuerdo comercial firmado, el que perdió vigencia el 1 de julio, México siempre le vendió a ese país más de lo que le compró. Y allí estaban particularmente las quejas de Trump. Por eso vamos a ver en lo internacional cómo el TEMEC regula la posibilidad de que alguno de sus países integrantes firme un tratado de libre comercio con naciones que no tengan una economía de libre mercado, como es el caso de China. Este ha sido un punto muy discutido, finalmente es a lo que se ha llegado. Eduardo Martínez a esta hora nos suma información, me preparo a darle la bienvenida. Buen día. Hola Marcela, qué gusto. ¿Cómo estás? Un buen día para ti y un buen día para todo el auditorio de Agenda Abierta. Muchas gracias. Hablemos de inmediato, paso los buenos augurios también a nuestro equipo en México. Hablemos, Edu, por favor, en lo inmediato de lo que implica esta visita. La primera en una gira internacional que hace López Obrador a Estados Unidos y donde ya hay claves desplegadas por años de resistencia a una firma de un TLC con Estados Unidos. Marcela, primero hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador es un presidente al que no le gusta viajar al exterior. Él ha señalado que su mejor política exterior es la política interior, es decir, que en cuanto haya mejores condiciones en el país para ofrecer a los otros países, es que se va a tener una buena relación con las naciones en el mundo. En ese sentido, él ha dejado toda o la mayoría de los trabajos al exterior en manos del canciller Marcelo Ebrard. Esta es la primera vez que sale al extranjero y precisamente acude a Estados Unidos, a Washington, a reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump. Ha señalado enfáticamente López Obrador que no se trata de una visita de tipo electoral y que no estará interviniendo en los asuntos de las elecciones de Estados Unidos y que se estará, digamos, resumiendo esta visita en hablar los temas importantes del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y que el motivo precisamente de esta visita es la puesta en marcha de estos nuevos acuerdos comerciales y de esta nueva etapa en la era comercial de estos tres países y del bloque de América del Norte. Cabe destacar, Marcela, que hay puntos relevantes en este acuerdo comercial que, como bien lo dices, también han generado muchísima resistencia entre algunos sectores de México, sobre todo por lo que concierne en la desigualdad que hay entre cada uno de los países y las condiciones en las que cada país trabaja y los trabajadores también reciben este tipo de condiciones. Es decir, en este caso ha habido algunos sectores que se han visto beneficiados. Por ejemplo, en el caso de algunas cadenas de producción como las del sector automotriz, sí ha habido un importante avance, sobre todo para los trabajadores mexicanos. Es decir, estas reglas de origen que demandan que todos los vehículos que se fabriquen en esta área tienen que tener un 75% de componentes de América del Norte, es decir, deben de estar fabricados sus componentes en esta área. Y los trabajadores, el 40% de los trabajadores deberán de haber recibido $16 por hora en su trabajo y esa es una de las condiciones que ha puesto el TEMEC para
el caso del sector automotriz. En otras cadenas de valor también se habrían dado algunas mejoras, sin embargo, no son tan explícitas o no fueron tan relevantes a la hora de la negociación como la del sector automotriz, que es uno de los más importantes que hay en esta parte del hemisferio. Cabe decir que también habrá una etapa en la que se tendrá que haber una especie de readaptación o de adaptación a las condiciones por parte de algunas industrias para poner en marcha este tratado comercial que, recordemos, empezó sus negociaciones durante la administración anterior de Enrique Peña Nieto. El presidente López Obrador, cuando asume la presidencia, le da seguimiento a lo que ya se había negociado. Se busca que algunas cuestiones se vean modificadas para que también tengan que ver un poco con la línea distinta que tiene Andrés Manuel López Obrador en contra del neoliberalismo, pero que no dejen desventaja a México en este acuerdo comercial. Sin embargo, también, como hay resistencias al tratado comercial, ahora también hay resistencias a que el presidente López Obrador se reúna con el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, también hay muchas personas que están apoyando la decisión de López Obrador de viajar al exterior y de presentar a México también al mundo, como ya hacía falta, dicen algunos, desde hace 19 meses. La agenda del presidente López Obrador para el día de mañana es bastante interesante porque empezará por la mañana yendo a poner unas ofrendas florales al monumento de Abraham Lincoln. Después se trasladará a un monumento de Benito Juárez que hay en la ciudad de Washington, allá en la capital estadounidense, y posteriormente ya por la tarde, alrededor de las 2 de la tarde hora de Washington, se estará reuniendo con el presidente estadounidense Donald Trump. Habrá una reunión privada después de haber presentado a las comitivas de cada país. Después de esta reunión privada habrá una reunión de trabajo entre los presidentes y las comitivas, y después ya por la noche habrá una cena en la que están invitados algunos empresarios tanto de Estados Unidos como de México, donde presuntamente se estará hablando de las inversiones posibles que se pueden realizar en cada uno de los países. Como ya lo mencionaba la información que me precedió, el primer ministro canadiense Justin Trudeau no estará presente en esta reunión, pero ha mostrado su disposición de viajar por lo menos a México para poder también hablar de las inversiones que habrá de Canadá hacia este país, sobre todo en energías renovables. Esta es una situación relevante, Marcela, porque ha habido muchas críticas por parte de algunos sectores que se han visto beneficiados durante años por la explotación de este tipo de energías acá en México, y que ahora el gobierno del presidente López Obrador les ha puesto un freno porque no estaban cumpliendo con las reglas que se debían establecido para poder dar cabida no solamente a los beneficios a las empresas privadas, sino también que se pudiera beneficiar la empresa pública, que ahora es una de las prioridades del gobierno López Obradorista. Este es el contexto en el que López Obrador asiste a Estados Unidos. El presidente ha dicho que se realizará las pruebas necesarias y acatará las medidas sanitarias también necesarias para poder mantener su salud y cumplir con las especificaciones que tienen en Estados Unidos, que ha sido también una polémica porque se trata de un viaje en medio de una pandemia, pero el presidente dice que estará cuidando su salud como lo ha hecho hasta ahora, y afortunadamente para la estabilidad de este país, pues el presidente se mantiene saludable y lejos de lo que ha ocurrido con miles de personas en cuanto a ese coronavirus que pues no nos deja en paz, Marcela. Es así, Eduardo. Ya voy a volver en el análisis al punto de la industria automotriz al cual se refería Eduardo, que habitualmente no solo cubre la fuente política, sino también la fuente económica. Y esto es importante cuando uno va a hablar de TLC, tener claro justamente qué actores componen este acuerdo, de qué manera están dadas las fortalezas de cada uno de los países, esto que se llama simetría, cómo llega a la mesa de negociación cada uno de los socios, en este caso dentro del TEMEC. Y ¿por qué voy a volver al punto de las automotrices y también de las manufacturas? Y porque si usted le dice, nosotros firmamos este TLC, pero le prometo que vamos a aumentar la cantidad de empleo disponible, ¿y qué ciudadano no va a querer? Si estamos en plena pandemia, con números de caída económica en todo el orbe, ¿qué va a decir usted? Así que cuidado con los argumentos que se esgrimen, hay que entenderlos, hay que comprender, ver los números, porque cuando el número cae,
cae todo, señores, igual que cuando hablamos del bolsillo. Me voy al análisis, me voy a seguir quedando en México. Me acompaña Héctor González Valdizón, analista internacional y es miembro de la Juventud Comunista Mexicana y del PC mexicano. ¿Cómo te va, compañero? Buen día. Buenos días, compañera. Un saludo hasta Venezuela y para todo el amable auditorio de Telesur. Gracias, Javier. Escuchabas la introducción. Yo decía, si a usted le dicen en un momento pandémico, le prometo que va a llegar el puesto de trabajo, que van a venir las inversiones, ¿quién no va a firmar? La cuestión es en qué condiciones y qué tan posible que se cumpla esa letra chica. ¿Qué opinión tienen sobre esto? Me parece que antes de hacer cualquier valoración tenemos que tener en cuenta que históricamente las relaciones comerciales con nuestro vecino del norte han sido desiguales para México. Es decir, aunque el TLC, que se mantuvo en vigencia durante 26 años y que sentó las bases para el despojo de nuestro territorio y también la entrada de muchas empresas norteamericanas a México, no trajo un beneficio real para los trabajadores mexicanos. Y creo que ese es un punto medular sobre el que tendríamos que estar conversando en estos, bueno, ya se firmó pues el TLC, entra en vigor el día de mañana, pero sin duda uno de los grandes olvidados ahí es la estabilidad laboral y principalmente los derechos de los trabajadores migrantes. ¿Por qué digo esto? Porque este nuevo TEMEC, este acuerdo comercial, se da en un momento crítico para nuestro continente, para el planeta, pero también para un Donald Trump que está urgido de un respaldo mediático y político a nivel internacional por toda esta coyuntura que ha estado viviendo Estados Unidos, ¿no? Recordemos este inicio de campaña que se da en Tulsa, un sitio emblemático en medio de estas protestas que se han dado por el movimiento Black Lives Matter, y que también tiene como eje el impulso de su campaña electoral para poder estar en la presidencia 4 años más. Pero ¿qué hay detrás de esto? Me parece que López Obrador va en un momento en el que se busca hacer a un lado esta mala gestión que ha tenido Trump en medio de la pandemia y también buscando el apoyo del electorado mexicano, que sin duda, como tú mencionabas en la introducción, en medio de esta crisis, en medio de esta situación de desempleo, se reportan varios millones de norteamericanos, la mayoría de ellos hijos o migrantes ya con documentación para poder residir allá, sin empleo. Entonces, esta situación que vemos con el TEMEC también llama la atención que no va a estar Justin Trudeau. Entonces, ¿para qué ir a una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos si no va a estar la otra parte firmante de ese tratado comercial? Entonces, me parece que por este lado sí tenemos un apoyo electoral hacia Donald Trump para poder darle un espaldarazo rumbo a la elección que viene. La otra parte que me parece crítica respecto a este nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá es que, si bien, como decía quien me antecedió en la palabra, la industria automotriz es una de las que más empuja para la reactivación económica y para que se firme, nos deja en un punto algo complicado. Anteriormente se requería el 62,5% de las partes de un vehículo automotriz, principalmente que fueran de compra con uno de los países firmantes, en este caso Estados Unidos, y ahora en este nuevo tratado comercial se eleva al 75%. Es decir, ahí estamos teniendo una complicación porque la mayor parte de las ensambladoras automotrices de México compran insumos a China y a Corea. Entonces, el TEMEC ahí también tiene una cláusula donde ahora sí que Estados Unidos desempolvó la doctrina Monroe, porque uno de los países firmantes, en este caso México y Canadá, tendrían que informar si quisieran llevar a cabo un acuerdo comercial con alguna nación, como tú mencionabas, que no esté regida bajo el libre mercado. Bueno, ¿por qué menciono esto? Bueno, ante toda esta crisis que se ha dado en Estados Unidos, recientemente, tras estas manifestaciones, la gestión desastrosa de la crisis del COVID y sobre todo esta crisis económica, se está viniendo abajo todo este escenario político que había planteado Donald Trump de recuperación económica, de hacer de nuevo América grande, de retornar fuentes e ingresos de trabajo para los trabajadores norteamericanos.
y también para la mayor parte de la empresa norteamericana, que es imposible poderlo hacer en medio de esta pandemia tan crítica que hemos tenido. Y también esto me parece es una preocupación muy grande del gigante norteamericano en términos de geopolítica y economía, porque está perdiendo esa hegemonía como potencia que tenía anteriormente. Y sin duda uno de los grandes actores en esta situación de la solidaridad en medio de la pandemia, de los resultados en el combate a la pandemia, sin duda ha sido China. La preocupación me parece principalmente de esta cláusula que tú mencionabas en el TEMEC es precisamente esa, que México en plena libertad de sus, de establecer con quién quiera tener lazos comerciales, impida que pueda hacerlo con China o con alguna otra nación emergente, ya sea de América Latina, del Caribe o de otro país que considere necesario. Me parece también que tenemos una parte complicada en la agricultura, el campo mexicano completamente abandonado, con programas incipientes que, producto de la pandemia, no pueden desarrollarse y que tienen en la mira principalmente enfocarse en megaproyectos como el Tren Maya o el Corredor Transísmico, pero que en el caso de Estados Unidos, uno de los productos que pueden ingresar al mercado mexicano es el maíz amarillo norteamericano, donde hay una ventaja para el mercado norteamericano porque ese se distribuye subsidiado por parte del gobierno norteamericano, cosa que en México no tenemos. Entonces, es una contradicción que en el caso de México, un país con una producción altamente nativa o podemos decir cotidiana del maíz, tengamos que estar importando maíz de Estados Unidos. Y la otra que me parece importante también señalarla es, me parece, ha desatado toda esta visita de López Obrador a Estados Unidos una serie de críticas hacia el presidente, con justa razón, pues también tenemos que tomar en cuenta la cuestión de, en el caso de los trabajadores mexicanos, si bien se habla de que tienen que recibir o equipararse con $16 por hora para todos los trabajadores, pues sencillamente seguramente lo que se toma como referencia son los salarios más bajos en este caso, de la industria norteamericana, que vendrá a situarse en México con condiciones también desiguales. Hay una situación en las cláusulas respecto a esta cuestión de la libertad sindical que busca que los trabajadores tengan mayor decisión sobre sus cuestiones contractuales, inclusive puedan tener una relación más amigable con los empleadores o los patrones, que me parece también atenta contra la autonomía sindical o la autonomía de los trabajadores cuando quieran exigir sus derechos frente a una situación en la que se encuentren en desigualdad con quien da el trabajo de estas industrias que seguramente vendrán nuevamente a México. La principal idea de López Obrador y de quienes lo acompañan, también tenemos que mencionar que las personas que acompañan esta comitiva, que estarán en esta cena después del acto protocolario, la reunión que tendrán en el Salón Oval de la Casa Blanca y también la firma pues, de la entrada en vigor del TEMEC, tampoco son personas que representen al pueblo mexicano. Me refiero en su composición, va Ricardo Salinas Pliego, que es presidente de Grupo Azteca, de Grupo Salinas, donde está TV Azteca, Banco Azteca, Electra, Carlos Hank, financiero de Banorte, Bernardo Gómez, quien es accionista de Televisa, Olegario Vázquez, que es parte del complejo empresarial Ángeles, y Daniel Chávez, quien es parte del Grupo Vidanta, un grupo hotelero mayoritario en México que tiene varios proyectos que se desarrollan principalmente en zonas o comunidades indígenas, principalmente en playa. Entonces, esta composición de quién acompaña al presidente de México a la visita con Trump, más que buscar la estabilidad económica, la apertura de fuentes de trabajo estables y dignas para los trabajadores, no solamente mexicanos, sino también los que se encuentran migrantes en Estados Unidos, nos da un panorama muy contradictorio. Y la otra, creo que es una situación donde tenemos que acentuar la situación de los trabajadores migrantes, se da también en que sí, el TEMEC plantea varias cuestiones de comercio digital, de finanzas, de intercambio económico, pero en el caso de los trabajadores migrantes, aún con que se contempla su fuerza de trabajo, no hay, o al menos no expone claramente,
mecanismos o protocolos que aseguren su libre tránsito entre los países firmantes. Lo cual hay una situación ahí que preocupa, porque entonces la migración ilegal seguirá siendo, en el marco de este tratado comercial, una de las fuentes o de las vías que seguirán usando quien busque el sueño americano en esta situación de buscar mejor estabilidad, un empleo mejor pagado, no solamente de México, sino de América Central y de Latinoamérica. Entonces es preocupante que un tratado comercial que plantea la cuestión de la estabilidad económica bajo estas cuestiones comerciales, pues sencillamente deje sin planes concretos cómo contribuir a una migración segura y sobre todo en el que haya derecho al trabajo. Y por último, me parece, insisto, que esta visita, aunque no se expresa claramente, pareciera un apoyo electoral en medio de esta crisis tan compleja que está teniendo Donald Trump en Estados Unidos. Un dato que quisiera resaltar como un preludio a la visita de López Obrador: el día de ayer Trump visitó una parte del muro en Arizona. Cabe mencionar que Arizona es uno de los estados con mayor casos de COVID en ese país. Y bueno, me parece un mensaje terrible, con una falta de tacto político, que en el marco de la visita de López Obrador por esta cuestión del TEMEC, Donald Trump presuma que se han construido ya 200 millas, más o menos 320 kilómetros del muro fronterizo, que ha sido una de sus propuestas más polémicas de campaña desde que asumió la presidencia. Y para cerrar, me parece también que López Obrador deja ver uno de estos claroscuros, una situación en la que deja ver que tiene más cercanía o interés en aliarse con Donald Trump como presidente de esta potencia económica en decadencia que es Estados Unidos, en lugar de voltear hacia sus demás aliados o hacia los demás potenciales naciones que pudieran representar otro tipo de acuerdos comerciales, seguramente en mejores condiciones de igualdad de negociación, a diferencia que Estados Unidos, donde, como mencionaba al principio, históricamente hemos trabajado en condiciones desiguales económicamente, como se hizo anteriormente con el TLC. Ahora, en el marco de este nuevo tratado, de este nuevo acuerdo comercial que es el TEMEC, pues bueno, corremos el riesgo de que sencillamente sea solo un espaldarazo hacia los megaproyectos que se están gestando en México, que a pesar de la pandemia continúan trabajando y sentando las bases para su desarrollo, como es el Tren Maya, el corredor transísmico, y viceversa, también sea un espaldarazo para que Donald Trump pueda captar una parte del voto migrante, principalmente de nuestros compatriotas que trabajan y viven en Estados Unidos. No te interrumpí en absoluto, justamente para ir tomando todos y cada uno de los conceptos y ahora rapidito sintetizamos. O sea, cuando los agricultores mexicanos dicen llega el TEMEC pero no respeta normas laborales, y quienes somos trabajadores estacionales, trabajadores golondrinas que vivimos de levantar la cosecha, nos vamos a ver perjudicados, quiere decir que tienen razón. Luego, cuando Enrique Dussel ya en octubre del 2018 se preguntaba si el TEMEC era el primer acuerdo internacional contra China, también, como voy a mostrar la cláusula que firmaron ahora, también tenemos que decir, tienen razón. En este contrato, les comenté antes, hay una particularidad internal. El TEMEC regula la posibilidad de que algunos de sus integrantes firme un TLC con naciones que no tengan una economía de libre mercado. Regule eso. Caso China. Sobre esto es que estaba refiriéndose nuestro invitado. Luego, cuando hablamos de la preocupación que levantan los migrantes, ¿cómo no van a estar preocupados si inclusive, sin tener en cuenta el TEMEC, Trump ya ha tomado una decisión que los alumnos extranjeros que hoy están en Estados Unidos deberán abandonar el país o corren el riesgo de deportación si las universidades donde estudian deciden impartir solo clases online, en línea, el próximo otoño? Son muchas cosas mezcladas, pero además lo más triste es creer que van a llegar inversiones en mejores condiciones de pago para los trabajadores que contraten. Me estás hablando de un salario de $16 y te digo entonces un salario maquila. Corrígeme por favor si
si en esta síntesis hay algún concepto que esté equivocado. Completamente de acuerdo con tu síntesis, Marcela. Me parece que, bueno, hay una cosa que tenemos que resaltar. Esta crisis económica producto del COVID no es una cosa aislada. Es decir, la pandemia aceleró la crisis económica en la que ya estábamos viviendo, no solamente en México, sino también en Estados Unidos, y que a la par de todo esto, tampoco Estados Unidos ha desaprovechado para intentar seguir posicionándose con esta forma de hacer política, de creerse policía del mundo, para seguir presionando o para seguir asfixiando o atacando a otras economías o naciones, como el caso de Venezuela, para poder sacar raja política de también aminorar esta crisis tan accidentada que han tenido con el marco de la pandemia. Entonces, el TEMEC, como tú bien mencionabas, estos claroscuros nos dejan ver que será un acuerdo comercial nuevamente donde tendremos desventaja los trabajadores mexicanos y en general en el campo, en la industria, en la farmacéutica, en las cuestiones tecnológicas, para poder buscar otros socios comerciales o también en la búsqueda, pues, de entablar relaciones más equitativas, completamente fuera de esta ambición, pues, comercial que bien plantea Estados Unidos. Nada más un dato. Quien acompaña a la delegación norteamericana, en el caso del asesor de negocios Jared Kushner, que es el asesor especial, pero el negociador Robert Lighthizer, ellos han mencionado en reiteradas ocasiones que lo que buscan es principalmente ser más estratégicos en las alianzas comerciales con empresas mexicanas. Es decir, este tratado comercial establece que también tiene que haber buenas prácticas entre quien establece vínculos comerciales. Es decir, en el caso del gobierno norteamericano y las empresas que decidan invertir en nuestro país, podrán meterse hasta la cocina para revisar a algunas empresas nacionales y con ese argumento poder desmarcar quién tiene derecho a invertir o quién no tiene derecho a participar. De manera concreta, creo que este nuevo acuerdo comercial, el TEMEC, tras dejar atrás, el TLC, que duró en vigencia 26, 28 años, sencillamente nos dejan nuevamente en condiciones desiguales y tenemos un riesgo muy grave, como tú lo mencionabas. En plena pandemia, reactivando con las medidas sanitarias que en la medida de lo posible puede seguir el pueblo mexicano, este tipo de inversiones, pues sencillamente nos está llevando a obtener salarios maquila, como tú decías, que difícilmente podrán tener un ingreso más amplio para poder sortear la crisis económica que viene después de la crisis generada por la pandemia. En concreto, Gracias, Héctor. Perdón la interrupción. Ahora sí debo dejarte para irme a Cuba. Queda muy redondeado el punto. Luego voy a revisar las respuestas en el espacio Twitter, donde también allí tienes ya pronunciamientos y gente que va siguiendo el contenido de este análisis que nos hacías. Hasta la próxima, me voy a Cuba. Hasta luego. Está hasta ahora el doctor Francisco con todo el reporte epidemiológico de la isla. Ayer tampoco tuvieron vidas que lamentar, vidas que se han perdido. A esta hora evalúa cuántas muestras estudiadas hay, cuántos positivos y cuál es la situación. Para el diagnóstico de la COVID-19. Y como resultado de este análisis, pues 2.395 personas han resultado positivas con el SARS-CoV-2 y la COVID-19. Ayer, como también siempre explico, se procesaron muestras de todas las provincias del país. La que más procesó, como es natural, la de mayor riesgo epidemiológico, fue la provincia de La Habana, con 2.377 muestras analizadas. Le sigue Mayabeque con 91, pero Cienfuegos 85, Ciego de Ávila 60, Camagüey 63, Las Tunas 83, Holguín 99, y de esta forma lo que queremos es dejar claro que aunque se concentra el mayor número de muestras analizadas, porque obedece a los riesgos epidemiológicos, es en las provincias que tienen casos confirmados todavía, pero en el resto del país siempre se mantiene una vigilancia mediante estas pruebas de biología molecular.
Los 15 casos diagnosticados ayer, igual que en las últimas semanas, todos son cubanos. 14 son contactos de casos confirmados y de esta forma ya se acumulan 2.081 casos de todos los diagnosticados en Cuba, o sea, el 88,4%, en el cual tienen como antecedente ser contacto de un caso confirmado anteriormente. Como siempre digo, el grupo de riesgo de más importancia, y como es natural, el que una vez que se confirma un caso, inmediatamente se ingresan, se estudian todos los contactos de ese caso. Ayer, de los 15 casos, en uno no se pudo precisar la fuente de infección, aunque se sigue buscando, y ya se acumulan 109 en Cuba durante toda la pandemia que no se ha podido precisar la fuente de infección. No se modifican los 103 personas, los 163 personas que en Cuba se han diagnosticado y tienen como fuente de infección el extranjero de nuestro país, y de los 15 casos confirmados, 8 son del sexo masculino, 7 del sexo femenino. Se mantiene el predominio del sexo masculino, el 50,6% de todos los diagnosticados son del sexo masculino, pero con muy poca diferencia de los que pertenecen al sexo femenino, que tienen un 49,3%. 11 de los 15 casos diagnosticados ayer fueron asintomáticos, el 73,3%, y ya en toda la pandemia se acumulan 1.304, o sea, el 54,4% de los casos diagnosticados en Cuba que no tenían síntomas en el momento del diagnóstico. Como siempre hacemos el análisis del comportamiento en los últimos 15 días, este porciento se incrementa al 66,7%. Por lo tanto, es la otra complejidad de esta enfermedad, que las personas están en la calle, están transmitiendo la enfermedad, no se sienten nada, si van al médico, el médico no le encuentra a lo mejor nada, y sin embargo están transmitiendo la enfermedad por el alto porciento de casos asintomáticos que tiene. Eso no es un comportamiento exclusivo de Cuba, el mundo se comporta de la misma manera. Por grupos de edades, en el de 20 a 39, en el de 40 a 60 y en el de mayores de 60 años, en cada uno de ellos hay 5 casos. En el día de ayer no se notificaron casos en menores de 20 años, en niños, en adolescentes. De los 15 casos confirmados en el día de ayer, pertenecen a la provincia de La Habana 14 y uno pertenece a la provincia de Mayabeque. No, estos 14 de la provincia de La Habana pertenecen a 4 municipios y el de Mayabeque pertenece al municipio de San José de La Habana. En el caso de La Habana, porque bueno, para hablar como buenos cubanos, ¿no? Cuando uno ve la cifra de 15 casos confirmados, pues no digo que llama la atención. Incluso los que trabajamos en esto diariamente, desde ayer que conocíamos el dato, pues es significativo, o sea, nos llama la atención. Ahora, es algo que nos puede ocurrir, porque fíjense, de los 14 casos de La Habana, 8 están relacionados con un evento activo, que todavía está activo, es uno de los 2 eventos que tenemos en Cuba, del municipio Centro Habana. O sea, donde nosotros tenemos foco o evento, tratamos de llegarle prácticamente a casi toda la población o a una buena parte de la población mediante test rápido, PCR, porque queremos sacar de ahí el mayor número de personas que están infectadas, que están transmitiendo la enfermedad, aislarlo, estudiar sus contactos, ponerle tratamiento y evitar que sigan transmitiendo la enfermedad. Por eso es algo que en la medida que profundicemos más en cada uno de los focos que nos pueden aparecer, pues indiscutiblemente es una cifra que podemos encontrar.
Como yo dije, 8 se relacionan con el evento activo del municipio Centro Habana, 4 están relacionados con el foco que también se ha informado en días anteriores en el municipio del Cerro. 1 es del control de foco de 4 caminos y 1 es del municipio Cotorro. En el caso de Mayabeque, el caso diagnosticado pertenece al municipio de San José de las Lajas, que ustedes saben que presenta un foco que se está trabajando, que se está estudiando. Con este comportamiento de los casos confirmados ayer, pues se mantiene La Habana en el primer lugar en cuanto a la tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días, una tasa de 3,28 por 100.000 habitantes, discretamente superior a la del día de ayer, y en el caso de Mayabeque de 2,08, también discretamente superior a la del día de ayer. Y ratificamos que a pesar de los estudios que siempre informamos de las muestras que se procesan de cada una de las provincias, pues se mantienen 14 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud sin confirmar casos en los últimos 15 días. En algunos desde hace un mes, otros desde hace 2 meses, pero que siempre insistimos en que no se baje la guardia por el riesgo que hay de la enfermedad. De esta forma, de los 2.395 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con la COVID-19, se mantienen activos, se mantienen ingresados, confirmados 67, o sea el 2,8%, 62, o sea el 92,5%, con una evolución clínica estable, indicador favorable. Siempre lamentamos y damos las condolencias por las 86 personas que han fallecido en nuestro país con esta enfermedad y en el día de hoy y por 10º día consecutivo no tenemos fallecidos. La tasa de incidencia de casos, la tasa de letalidad es de un 3,59% y con esta letalidad Cuba ocupa, con esta letalidad y con el número de casos que se confirman, Cuba ocupa el lugar 21 en las Américas, en donde en nuestra región la letalidad es de un 4,51% y el lugar número 104 en el mundo, desde el punto de vista de la relación de países que han confirmado casos de la COVID-19. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron al principio de la pandemia y ayer, aunque se dieron 6 altas, sin embargo el balance no es positivo porque tuvimos un número superior de casos confirmados. Estas 6 altas del día de ayer, 5 pertenecen a la provincia de La Habana y una es de la provincia de Mayabeque. Con estas altas ya se acumulan 2.240 pacientes de los que han tenido la enfermedad en Cuba, que se han recuperado, que están incorporados, como yo siempre digo, o en cuarentena en sus domicilios, y que se han recuperado de la enfermedad, es el 94%. Se reporta una paciente de aquí de La Habana, también en el Hospital Salvador Allende, ingresada en el Hospital Salvador Allende, se reporta como grave. Ya con esta paciente, pues estamos hablando de 5 pacientes, 5 personas con el diagnóstico de la COVID que se reportan como graves. Y como también dijimos, pues no tenemos casos críticos ingresados en este momento. Por 11 días consecutivos no tenemos casos críticos en nuestro país. El mundo, lamentablemente, no es igual el comportamiento. Todos estos datos que hoy me hacían la pregunta, ¿no? Tanto los de Cuba como los del mundo, nosotros siempre esclarecemos que son datos hasta las 12 de la noche del día de ayer. O sea, toda esta es una información
que por un equipo de trabajo que hay en las provincias, en los municipios y aquí en el ministerio, que se pasa la madrugada, procesando información, pero que el corte se hace a las 12 de la noche del día anterior. Ellos se pasan la madrugada procesando esa información y es la que brindamos aquí. Con esa información, en el mundo se mantienen los 185 países con casos diagnosticados de la COVID-19 y la cifra ya asciende a 11.418.475 casos confirmados. En el día de ayer en el mundo se diagnosticaron, a pesar de los días de pandemia, de los meses que lleva la pandemia, se diagnosticaron 176.820 casos con esta enfermedad. Ayer en el mundo fallecieron 3.290 personas como consecuencia de la misma y ya se acumulan 533.958 fallecidos, más de 500.000 de personas fallecidas en el mundo, lo cual da una letalidad del 4,68%. La región de las Américas, epicentro de la pandemia desde hace varios días, para no decir que desde hace varias semanas, ayer confirmó 100.924 y eso da un acumulado de 5.914.179 casos confirmados en la región de las Américas, que ya representa el 51,79% del total de casos reportados en el mundo. Con el fallecimiento de 1.759 personas como consecuencia de esta enfermedad en la región de las Américas, pues ya suman 266.824 fallecidos, y es lo que hace que la región tenga una letalidad del 4,51%. Solo señalar que en la lista, en la relación de países con mayor número de casos confirmados y también cifras elevadas de fallecidos, pues se mantiene encabezando el mundo los Estados Unidos de Norteamérica, ya en este caso con 2.888.635 personas confirmadas y 129.947 personas que han fallecido. Le sigue el Brasil con 1.603.055 confirmados. Solamente ayer se confirmaron 26.051 y 64.867 fallecidos. Y en ese orden, sin dar la cifra para no agotar a las personas que nos escuchan, pues le sigue la India, le sigue Rusia y en el lugar quinto y sexto, pues Perú y Chile, que también hemos estado viendo el elevado número de casos confirmados y de casos fallecidos. Yo por último, y como ya vengo haciendo desde hace varios días, me voy a referir al comportamiento de los indicadores que se evalúan diariamente para decidir la fase de la etapa de recuperación en que se encuentra cada uno de los territorios. Y podemos decir que el primer indicador, que es la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, en Cuba hasta el día de ayer, a las 12 de la noche ayer, pues es de 0,70 por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Estamos hablando de 78 casos confirmados en los últimos 15 días, que condiciona una disminución con respecto a la quincena anterior de un 33,9%. Por lo tanto, se cumple el indicador para la primera fase de la primera etapa. Todas las provincias cumplen este indicador, excepto la provincia de Mayabeque, que con los 8 casos que se han confirmado
En el municipio de San José de las Lajas, pues su tasa de incidencia es de 2,08 por 100.000 habitantes, superior a la de la quincena anterior, que no tenía ningún caso. El índice reproductivo, que es el indicador que nos mide la transmisibilidad, pues se cumple en Cuba, es de 0,64 y se cumple en todas las provincias, excepto el municipio de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque. Los casos activos, o sea, los casos confirmados que se mantienen ingresados, en Cuba hoy tenemos 67 casos activos, que representa el 2,8% de todos los casos diagnosticados en Cuba, y se cumple el indicador para la primera y la segunda fase. Sin embargo, no así para la tercera, pero bueno, estamos en la primera y en la segunda fase. La provincia de La Habana, con el... La Habana. Todavía no ha terminado el doctor, pero nos surge el tiempo y tenemos gente esperando hasta en Siria, en la corresponsalía de ese país. Quiero mostrarles, Prensa Latina, este es un tema que está siguiendo el mundo. Atentos, atentos sobre todo quienes replican la señal de Telesur en radios comunitarias, en radios populares, en espacios de canales rurales. Atentos, porque donde la noticia esté confirmada por quienes debe ser confirmada, allí mismo la reflejamos en pantalla de Telesur. Todos estamos esperando qué es lo que pasa con esto. Prensa Latina. Bolsonaro reconoce tener síntomas de COVID-19. Es la cuarta vez que se hace un testeo el presidente de Brasil. Ha dicho que ha tenido fiebre, le han hecho una radiografía de pulmón, él mismo presumió, habló sobre el tema, dijo, mi pulmón está limpio, información del día de ayer, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que el resultado se va a conocer hoy. Así que atentos con esto. Les dejo ese titular, tienen Prensa Latina, pero es una información que el mundo ha replicado. Luego, voy a mostrar también esto. Persecución a TikTok por la privacidad. Nosotros hemos abordado el TEMEC hoy en nuestra agenda abierta. TEMEC, Tratado de Libre Comercio, México, Canadá, Estados Unidos. ¿Cómo va a dejar Trump que alguno de esos países firme algo con China si ni siquiera quiere a TikTok? Así de claro la información. Ya en Hong Kong están pensando banearla en los próximos días. Trump plantea prohibirla y le dice a los usuarios, metiéndole miedo, si ustedes la usan, China va a tener sus datos. Así les dejo ahí rapidito el tema, no da para ampliarlos más, pero yo sé que con esto ustedes van a ir avanzando. Me voy a otro tema que es vital de conocer por estos días y que no todos los medios de comunicación lo muestran en pantalla. Por eso entonces, sí, vamos a mostrar Colombia con esta marcha que hacen trabajadores desplegados por toda la nación exigiendo paz y respeto a la vida. En Colombia, movimientos campesinos, sociales y defensores de derechos humanos continúan su recorrido hacia Bogotá en la denominada Marcha de la Dignidad. La marcha inició el 25 de junio desde el municipio Popayán, donde un grupo de activistas sociales se plantearon arribar a la capital colombiana en aras de rechazar el sistemático asesinato contra líderes sociales en el país. En el transcurso del recorrido se sumaron líderes campesinos, indígenas y estudiantes que fortalecen la denuncia contra el genocidio desproporcionado contra activistas sociales. Los detractores denuncian el incremento de asesinatos en el periodo de cuarentena, por lo que estiman demandar la intervención de la comunidad internacional ante la que califican como crisis humanitaria en las zonas rurales del país. En ese sentido, organismos internacionales ya han exhortado al presidente Iván Duque de tomar medidas que garanticen el derecho a la vida a los integrantes del movimiento que luchan por las reivindicaciones sociales en el país. Esta mañana en Agenda Abierta daremos seguimiento al 13º día de la Marcha de la Dignidad en Colombia, que prevé arribar a Bogotá en demandas garantes del respeto a la vida. Ponemos la actualización que tiene la agencia de noticias latinoamericana Nodal. Matanza sin fin en Colombia. Asesinan a otros 2 líderes sociales y ya son 159 los líderes y lideresas sociales asesinadas este año. Paola del Carmen Mena Ortiz y Armando Suárez Rodríguez, 2 integrantes de un consejo comunitario llamado Afro Renacer del municipio del Tambó, en el Cauca, fueron
asesinados en las últimas horas. Según la información entregada desde la zona, la mujer fue atacada con un arma cortopunzante, al parecer un machete. De igual forma se indicó que horas después se registró el asesinato de Armando Suárez, un joven afro atacado con disparos de fusil. Está pasando Colombia. Muestro también El Tiempo, un medio de comunicación de ese país. En menos de 4 días asesinan a 3 líderes sociales en el Cauca. El miércoles, un líder fue sacado de su casa y apareció muerto el viernes. Otros 2 dirigentes comunitarios fueron asesinados en 2 hechos violentos. Las autoridades atribuyen los crímenes a disidencias, pero también hay versiones sobre bandas criminales y la impunidad sigue. No hay detenidos. Me voy entonces con nuestro corresponsal en Bogotá. Hernán, bienvenido, buen día. Gracias, muy buenos días. Sí, efectivamente es agenda en Colombia la Marcha por la Dignidad. Así la han denominado diferentes sectores que se sumaron a una marcha por las carreteras del país. Sectores campesinos, de indígenas, sectores de los estudiantes, sectores de la comunidad afro y sectores de los sindicatos que salieron el día 25 de julio desde la capital del departamento del Cauca, Popayán, y harán un recorrido de alrededor de 590 kilómetros para llegar hasta la capital de la República. El día inmediatamente anterior llegaron a la capital del departamento del Tolima, a Ibagué. Allí fueron recibidos por otros sectores sociales que apoyan también la causa. Ellos caminan el asfalto exigiéndole y enarbolando las banderas de que pare el genocidio contra los distintos sectores sociales en Colombia, que cese la violencia contra los liderazgos sociales, y le exigen al gobierno que preste mayor atención precisamente a esos liderazgos sociales que en muchos casos apoyan el proceso de paz en el país. Hay que recordar las cifras que diversas organizaciones de derechos humanos han referenciado. Alrededor de 550 líderes sociales han sido asesinados en lo que va del 2020, 45 indígenas en el mismo periodo de tiempo. Durante la pandemia, indígenas han sido asesinados alrededor de 14, así que son muchos los liderazgos sociales con los que ha terminado la violencia, y algunos sectores de paramilitarismo que siguen incrustados en la realidad del país y que están aprovechando la pandemia precisamente para asesinar a esos liderazgos sociales en Colombia. Así que ellos estarán más o menos arribando a Bogotá entre el miércoles y el jueves aproximadamente. Aspiran llegar aquí a la capital de la República, donde serán también acogidos por diversos sectores sociales de derechos humanos para unirse a ese clamor social de que pare el asesinato contra los liderazgos sociales en Colombia. Gracias, Hernán. Gracias a todos. Será hasta luego.